Bien, hermanos, vamos a seguir alabando al Señor con la próxima alabanza, que es Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su paz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo redimirme del pecado. Qué hermoso himno. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede perdonar el pecado. La siguiente alabanza, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes,
cantaré. Es importante recordar eso. El Señor ha dado promesas y no nos olvidemos nunca que Dios no es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepientan. Lo que Él prometió es sí y es amén. Él nunca, va a quedar mal con respecto a lo que ha prometido. Y de eso vamos a estar viendo también en lo que es la prédica. Y hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en lo que atañe a nuestro país, sino que a nivel mundial estamos viendo cosas que no se veían antes y cosas que, claro, la Biblia las dice, ¿ya? La Biblia habla de todo lo que estamos viendo hoy en el mundo y en nuestro país. La Biblia advierte de que las cosas, de hecho, no van a mejorar, sino que van a ir de mal en peor. Y que, Dios va acortando los días, ¿ya? Para, en alguna forma, para beneficio de los suyos. Y no sé si se han dado cuenta ustedes, pero los días pasan de una manera increíble. Sabemos que siguen siendo las 24 horas, pero yo no sé qué es lo que pasa, que vemos que las horas duran menos, ¿ya? El tiempo corre. Y el tema de hoy tiene que ver con las armas y la victoria. Las armas y la victoria. Y esto principalmente, tiene que ver en el ámbito espiritual, ¿ya? Y nuestro texto, que está sacado de la lectura bíblica que tuvimos hoy día en el libro de Efesios, Efesios 6, del 10 al 20, lo saqué de los versículos 11 y 12. Ese es el texto nuestro de esta mañana. Este texto dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. Tengamos un momento de oración. Les pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Padre Celestial, nuevamente vamos a su presencia, agradeciéndole que usted esté con nosotros en este momento, agradeciéndole que usted nos haya dado su palabra, agradeciéndole que su Espíritu Santo la ocupe para ministrar a nuestras vidas. Le pido, Señor, que a través de ella seamos edificados, que a través de ella, Señor, nos sintamos fortalecidos para poder actuar en este mundo, en el ámbito que nos corresponda, Señor, de la forma que usted quisiera. Sabemos que como creyentes somos sus testigos, queremos dar un buen testimonio, un testimonio fidedigno, que podamos con audacia, Señor, hablar de Cristo, con denuedo, como dice su palabra, y que podamos ser muy claros con respecto a lo que usted quiere y lo que dice la Biblia. Padre Celestial, pido por quienes están en este lugar y también por los que van a ver el mensaje, que su Espíritu Santo tenga la libertad para hablar a los corazones y que se puedan tomar las determinaciones correctas. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos, la Biblia dice que nosotros como cristianos estamos enfrentados a un mundo espiritual. Sabemos que como seres humanos nacimos, ¿no es cierto?, a este mundo a través de un nacimiento físico, un nacimiento natural, por así decirlo. Y a través de nuestras vidas, nosotros nos dimos cuenta, los cristianos, que éramos pecadores. De alguna manera, a través del Evangelio, se nos dijo, se nos habló acerca de Jesucristo, se nos habló acerca de nuestra condición, y nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en ese momento se produjo un milagro en la vida de cada uno de nosotros que la Biblia lo llama el nuevo nacimiento.
ya no es solamente un nacimiento físico el que nos tiene en este mundo, sino que también obtuvimos un nacimiento espiritual. Y debido a ese nacimiento espiritual nos encontramos nosotros en una guerra de carácter espiritual. La Biblia nos dice que hay un ser que gobierna este mundo, ¿ya? Y la Biblia lo llama el Dios de este mundo, pero es un Dios con minúscula, y se refiere a Satanás, el enemigo de Dios, ¿ya? El que hace todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Aquel que quiso ser igual a Dios, ¿ya? Y debido a ese orgullo, debido a querer ser igual a Dios, él fue echado del cielo, ¿ya? Y desde entonces él está tratando de actuar en contra de Dios. Y qué mejor que ocupar a lo que fue la máxima creación de Dios, que es el hombre. Dios creó, sabemos, todo el universo, pero para él el ser humano es su máxima creación. Él creó al hombre y dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, ¿ya? Así que el hombre, esta creación perfecta de Dios, fue el blanco del odio, del malestar de este ser llamado Lucifer, uno de los ángeles mejores, de los más altos en rango, ¿ya? Y desató su ira en contra de esta creación del ser humano. Y desde la creación del ser humano hasta el día de hoy, él se afana en destruirlo. En el huerto del Edén mintió y le dijo al hombre que Dios no quería que el ser humano fuera como Dios, que el hecho de que les pusiese un obstáculo, ¿ya?, era una muestra de lo que Dios no quería, que ellos se asemejasen a Él. Dios le había dicho al hombre, me refiero al hombre como creación, estamos hablando de Adán y Eva, ¿ya? Le había dicho que una sola cosa le prohibía, y era comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comieran de ese árbol que estaba en medio del paraíso, ciertamente iban a morir espiritualmente. Se lo dijo al hombre como responsable. Sin embargo, Satanás buscó lo que era el talón de Aquiles del hombre y fue a atacar a su compañera. Y la Biblia dice que ella escuchó lo que le dijo Satanás y le dijo, ¿no es cierto?, se nos dijo que no comiéramos de esto. ¿Ya? Y Satanás le dijo, no, porque Dios sabe que el día que tú comas de esto vas a ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que no le dijo Satanás es que cuando ellos supieran lo que era bueno y lo que era malo, no iban a poder elegir siempre lo bueno. ¿Ya? Y ella cometió el error que muchos cometen ahora. ¿Ya? Vio que el fruto era bueno, bonito, agradable a los ojos, bueno para comer y para alcanzar sabiduría. Y comió. Y en el momento que ella comió, desobedeció a Dios. ¿Ya? Sin embargo, el responsable de todo esto era el hombre. Y ella fue donde su esposo y le ofreció también comer de ese fruto. En el fondo, le dijo que también desobedeciera a Dios. Y el hombre decidió desobedecer a Dios. Y en ese momento, la raza humana cae bajo la condenación y muere espiritualmente. Desde ese momento, el hombre necesitó un Salvador. Y pasaron muchos siglos hasta que Cristo aparece en la escena.
el Cordero de Dios que podía quitar el pecado del mundo. Desde ese momento en que el hombre pecó, Dios buscó la manera de solucionar el problema. Como un ejemplo, dice la Biblia que Él buscó al hombre. El hombre no buscó a Dios, sino que cuando pecaron se escondieron de Dios. Dios los llamó y ellos tuvieron miedo. Eso fue lo que dice la Biblia que dijeron ellos. Y se escondieron y se hicieron ropa de unos vegetales, de unas plantas. Y el primer sacrificio aparece ahí en el huerto del Edén, cuando Dios mata a un animal, a un ser inocente, y con la piel de ese animal cubre la desnudez, cubre el pecado del hombre. Y eso fue un tipo de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo iba a cubrir nuestro pecado. ¿Ya? Por eso que cuando uno acepta a Cristo y nace de nuevo a esta esfera espiritual, se encuentra que está en guerra que comenzó en el Edén, una guerra espiritual. Nosotros como cristianos no estamos llamados a tirarle piedra a alguien que no nos gusta. No estamos llamados a sublevarnos ante un gobierno que pudiera tratar de aplastarnos. ¿Ya? La Biblia dice que nosotros debemos respetar al gobierno porque las autoridades están puestas por Dios. Y el que se opone a la autoridad, a Dios resiste. Eso es lo que dice la Biblia. Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que la única manera o el único momento en que nosotros podemos rebelarnos pacíficamente en contra de una autoridad, ¿ya?, es cuando lo que la autoridad comienza a exigir va en contra de lo que Dios dice. Es el único momento en que nosotros podemos rebelarnos y rebelarnos pacíficamente. ¿Ya? Es decir, ante una situación uno tiene que decir, escojo obedecer a Dios en lugar de obedecer al hombre. Y eso va a tener consecuencias. Y uno como cristiano tiene que saber que eso tiene consecuencias. Y la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos una armadura, tenemos armas que podemos utilizar para enfrentar esta situación. Y esto es lo que dice el texto: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, la armadura que Dios nos da va puesta en el frente. ¿Ya? Nos habla un poco de que el cristiano tiene que ir avanzando. Y la Biblia dice que nosotros, los cristianos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que somos los que tenemos que ir avanzando. Generalmente la armadura tiene la protección aquí adelante. ¿Ya? Hay partes que nos hacen vulnerables, pero esas partes vulnerables cuando nosotros damos la espalda. Ahora, nosotros estamos en una guerra espiritual y es una realidad en tu vida y en la mía y en la vida de todos los cristianos. Vivimos en un mundo físico y en el mundo físico las guerras son un reflejo de una lucha por el poder, es una lucha por el territorio y es una lucha por el recurso. Por eso se producen las guerras. En cambio, en el mundo espiritual, la guerra se libra por tu alma y por las almas que existen a nuestro alrededor. ¿Ya? En este sermón vamos a ver 3 temas que son muy importantes relacionados con la guerra espiritual. El primero es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuáles son las tácticas que él ocupa? El segundo punto es las armas de la guerra espiritual.
Y el tercer punto que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con la victoria en la guerra espiritual. Así que vamos a partir por ese primer punto, ¿ya? El enemigo y sus tácticas. Hermanos, el enemigo es totalmente real y está trabajando para destruir tu vida, la mía y la vida de todos los que hemos creído en Cristo, incluso ya la vida de aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo lo podemos ver? La Biblia dice que nosotros cuando vemos en septiembre que las plantas florecen, ¿ya? Que todo se pone de un color hermoso, y este septiembre va a ser realmente hermoso Chile, ¿ya? Decimos que el verano está cerca. Ahora hay muchas señales que nos dicen que la venida de Cristo está cerca, ¿ya? Y que el comienzo de la tribulación está a las puertas. Hoy ustedes han escuchado muchas veces acerca de la instalación de un nuevo orden mundial. Lo han escuchado por las noticias, ¿no es cierto? Sabemos que Chile está involucrado con lo que es la Agenda 2030. Y esta Agenda 2030 tiene que ver con esa instalación del nuevo orden mundial. Y eso no es nada más que la pavimentación de un camino por el cual va a transitar el anticristo. Ya se está procurando también que haya una iglesia universal, una iglesia para todos, ¿no es cierto? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5:8 a los cristianos: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes saben que a mí me gusta ver televisión, ¿ya? Y cuando uno de repente encuentra películas de la vida salvaje, y uno ve cuando el león ataca a la manada de los búfalos. Generalmente cuando el búfalo está medio enfermo y empieza a apartarse de la manada, es presa fácil del león, ¿ya? Y da pena ver cómo el león ahoga, asfixia al búfalo, lo tira al suelo y vivo se lo comen. Pero cuando al león se le ocurre atacar a un búfalo que está sano, que está metido entre medio de la manada, o el búfalo lo va a cornear al león, ¿ya? Y lo va a dejar malherido, sino que junto con la defensa de ese buen búfalo va a venir el resto de la manada, y al final el que sale trasquilado es el león. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros que no debemos dejar de congregarnos. Tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de apostasía. Hay muchos cristianos, ¿no es cierto?, miembros de iglesias, que poco a poco se van distanciando de la congregación. Poco a poco dicen que pueden irse a ver, un programa de la televisión en su casa y no tienen ningún interés en congregarse. Y se les olvida que Cristo murió por la iglesia. Y la iglesia es la congregación. No estamos hablando del edificio. ¿Ya? Estamos hablando de la gente que se reúne para adorar a Dios, gente que se reúne para escuchar la palabra, gente que se reúne para orar unos por otros, gente que se reúne para interceder unos por otros, gente que se reúne para ayudar en otras partes a otras personas, gente que se reúne para llevar a cabo la misión del Evangelio. Esa es la iglesia. Pero hay algunos que empiezan a distanciarse del grupo. Y son presas fáciles del enemigo. Son presas fáciles del enemigo. ¿Ya? Ahora, el diablo siempre va a ocupar tácticas engañosas y seductoras. Todo lo que es la Agenda 2030 es justamente eso.
cosas que se escuchan bien, pero cuando se van desmenuzando, uno se da cuenta que no solamente son cosas raras, cosas que no corresponden, sino que son cosas que directamente son antiespirituales, que van en contra de lo que Dios dice. ¿Ya? Pero parecen bien, hasta que uno empieza a ver cuál es el trasfondo de todo lo que se está haciendo. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice, y no es maravilla esto, ¿no es cierto? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también, si también dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Hay jueces el día de hoy que caen en esa descripción. Están disfrazados de ministros de justicia, pero son jueces prevaricadores. Y en la Biblia Dios habla en contra de los jueces prevaricadores. Jueces que saben cómo deben hacer justicia, pero tuercen la justicia por convicciones propias. ¿Ya? Satanás tienta, ¿no es cierto?, a las personas. Los hace caer en el pecado, en la duda, en el miedo. De esto está hablando aquí, ¿ya? Que él se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Y cuál va a ser el fin de esta gente? Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Su fin será conforme a sus obras. Así que, como cristianos, nosotros debemos estar alertas, preparados para resistir sus ataques. Hoy en día se está librando una guerra cultural. Se le está enseñando a las personas cosas que van en contra de lo que es la voluntad del Creador. Y nosotros como cristianos, como dice la palabra, debemos estar preparados. Y aquí tenemos, hermanos, que ocupar este versículo, ponerlo en práctica. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre acerca de la esperanza que hay en nosotros. ¿Ya? Presentar defensa. Meternos en esta guerra cultural y decir, no, las cosas no son así. Nosotros no podemos aceptar esto. Sabemos que al ser humano Dios le dio libre albedrío. Cada uno puede hacer como le plazca. Pero las decisiones que tomemos con este libre albedrío tienen consecuencias. ¿Ya? Si nosotros con nuestras decisiones aceptamos lo que Dios nos propone, si al decidir decidimos por Dios, vamos a recibir bendición. Dios promete que nos va a ir bien. Y recién les decía, Dios no es hombre para que prometa, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios promete, las cosas van a ser así. Nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios ha hecho. Él dice, si siguen conmigo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y los voy a bendecir. Pero si van en contra mía, el fin es la muerte. Para Dios es blanco y negro, no existen medias aguas. Y en todo, ¿es hombre o es mujer? No hay medias aguas. ¿Ya? Así que no nos engañemos, porque él se disfraza, el enemigo, el Dios de este mundo, quien mueve los hilos de este mundo, se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Es decir, si les vienen a meter cualquier idea en la cabeza, la están tolerando. Es cosa de ver. Es más fácil salir a trotar en la mañana que ir a la iglesia. ¿Y qué es mejor? ¿Tener un buen cuerpo o tener sano el espíritu? Por ahí se dice, mente sana, cuerpo sano. ¿Ya? Pero el Señor nos dice, espíritu sano, alma sana. ¿Ya? Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué hizo Satanás? Lo dio vuelta. ¿Qué es lo más importante para Satanás? El cuerpo. El cuerpo. Después el alma. Y después, si hay tiempo, lo espiritual. Un concierto. Se pueden levantar a las 6, a las 5 de la mañana para hacer cola para ir a ver a alguien al Nacional. Pero cuando uno le dice, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia. ¿Cómo van a perder el tiempo en ir a la iglesia? En escuchar las cosas que son importantes. Por algo Dios dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que las cosas van de mal en peor. Las tentaciones, como nunca, hoy en día estamos expuestos a las tentaciones. Fíjense un poquito nomás, en la antigüedad, ¿ya? Cuando estaba solamente la radio, ¿ya? Uno ocupaba la imaginación, ¿no es cierto? Uno escuchaba los 4 impactos radioteatrales de la Portales, y uno escuchaba comedias, ¿no es cierto? O escuchaba Tarzán, el hombre mono, por Julio Jung, en La Minería, o Radio Tanda, o esas cosas. Uno escuchaba esas cosas y las imaginaba, pero ahora todo es explícito. Todo se ve. Y es tanto que en la educación le están metiendo cosas sexuales a niños de 3 años. Y el presidente promulgó un decreto de que a los 3 años el niño puede decidir si es hombre o mujer y están haciendo ya experimentos. Como nosotros estamos en la cola del mundo, recién ahora estamos sabiendo que en Europa se están prohibiendo, pero aquí siguen haciéndolo. Atacando a la sociedad del punto más vulnerable, que son los niños. Si el enemigo gana a un niño, va a tener a los adultos. Incluso estaban diciendo que iban a meter preso a los padres si los padres se oponían. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, en el caso de Martín, ¿ya? o de Vicente, en el colegio le empiezan a torcerlo y quieren que él procedan a meterle hormonas para castrar a Vicente? Y Denis y la Camila se oponen. Lo que quieren es tomar preso o arreglarle la cabeza a Denis y la Camila. ¿Por qué no hacen eso con sus propios hijos? ¿Por qué quieren obligar al resto? Las tentaciones, ¿no es cierto? Las tentaciones. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Eso está a flor de piel el día de hoy. Fíjense lo que dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2. No, vamos a leer algo antes con respecto a las tentaciones. Si pueden buscar 1 Tesalonicenses 3:5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarles de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Satanás ya tiene al mundo incrédulo, lo tiene en la mano. Él está ahora trabajando por atacar a los hijos de Dios. Y en este tiempo hay gente que está escuchando cosas que no corresponden. Y como cristianos nosotros, ¿ya?,
debemos estar firmes a las promesas del Señor. Y Él nos da armas para que nosotros podamos mantenernos firmes. ¿Ya? Y les decía, los deseos de la carne en Efesios 2, 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Porque nosotros vivíamos en este mundo antes de conocer a Cristo. Nacimos en un mundo pecador. Pero llegamos a escuchar el Evangelio. Y Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere a Satanás, al Dios de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Lo mismo que ocurrió en el Edén, desobediencia, ocurre también en el mundo hoy. ¿Y quién gobierna a los hijos de desobediencia? El príncipe de este mundo, Satanás. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos igual que la gente que está en el mundo hoy en día, hasta que tuvimos un encuentro con Cristo y las cosas cambiaron. Muertos en delitos y pecados, y fuimos rescatados. Y se nos dio vida, una nueva vida en Cristo. Nos transformamos en seres espiritualmente vivos, objetos del ataque de Satanás. En el libro de Romanos se nos dice a nosotros que vivir en la carne significa estar en oposición a Dios. El que vive en la carne es enemigo de Dios. Si vivimos en el Espíritu, somos amigos de Dios. Por eso es que nos dio vida espiritual. Así que esa es la situación en que nos encontramos. Existe un enemigo y tiene sus tácticas. ¿Ya? En esas tácticas está el engaño. El engaño procede a tentar y la tentación desencadena o se termina en la consumación del pecado. Ahora, las armas de esta guerra espiritual. Aquí en el libro de Efesios leímos que Dios nos ha dado armas para enfrentar al enemigo y ganar la batalla. No hay nada mejor que eso. Las armas son para ganar las batallas. Pero, 2 Corintios 10:4 nos advierte lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia, no se nos olvide a nosotros que como cristianos somos soldados de Cristo, ¿ya? Y dice que las armas de nosotros, los soldados, la milicia de Cristo, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nadie va a andar disparándole balas al diablo, porque el diablo se va a reír. Pero Él no se ríe de Cristo. Y nosotros podemos enfrentar al diablo gracias a la sangre de Cristo. ¿Ya? Tenemos armas de carácter espiritual para destruir fortalezas espirituales. También la Biblia agrega en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, ¿no es cierto?, que era nuestro texto: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre Él va a estar atacándote, siempre, 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 todos los días, a cada hora, en cada momento. Él va a buscar la manera de desestabilizarte. Te está atacando constantemente. Dice que debemos estar con esta armadura puesta para poder estar firmes.
Y hermanos, no podemos transar. No se puede transar. Ayer mostraron una película de la Primera Guerra Mundial. Y en una de las partes de la Primera Guerra Mundial cae el avión alemán y habían 2 militares ingleses. El avión alemán cae y empieza a incendiarse y el piloto estaba gritando entre medio de las llamas. Y uno de los soldados, el más joven, va a rescatar a este soldado enemigo que está quemándose ahí, muriendo en las llamas, y el otro amigo lo saca, y mientras están en todo esto, uno de los soldados se separa un poco, mientras el otro que estaba con el enemigo, fue a buscar agua para darle al que estaba herido. Y mientras va a buscar el agua, el soldado alemán saca la bayoneta y se la mete al que lo sacó del avión. Así es Satanás. No podemos creerle. Él es el enemigo. ¿Ya? Él es el enemigo. Y de repente va a hacer cosas que nosotros vamos a decir, bueno, quizás está cambiando, pero no está cambiando. Él busca destruirte. Por eso Dios te da estas armas, para poder estar firme. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, lo que les conté recién era una guerra real. Nosotros estamos en una guerra real también, pero de carácter espiritual. ¿Ya? No es una lucha contra una persona, ¿ya? Sino que es una lucha contra un enemigo que va más allá de lo natural. Un enemigo que es capaz de usar al ser humano. ¿Ya? Cuando una persona o un grupo de personas entra a tu casa para asaltar tu casa, dispuestos a matarte, a violar a la mujer, ¿ya? Esas personas están poseídas por Satanás. Es él el que impulsa a este tipo de personas, en el fondo, al final de todo. Él, porque él es mentiroso y asesino desde el principio. ¿Ya? No tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿qué incluyen las armas que nos dio el Señor? En primer lugar, la oración. Es un arma grande. Es un arma grande, un arma poderosa. A través de ella nosotros tenemos comunicación con Dios. Piensen ustedes qué pasaría en el campo de batalla si las comunicaciones no funcionan. Caos. Caos. No puedes pedir ayuda. Lo primero que Dios nos dice, que nos da esa capacidad. A cada uno. No necesitamos un sacerdote, un intermediario para hablar con Dios. Podemos acercarnos directamente a través de la oración. Lo otro que nos entregó es su palabra. Esto, la Biblia, es la palabra de Dios. A través de ella, Él nos dice lo que quiere. A través de ella, Él nos dice los peligros. A través de ella, Él nos dice cómo prepararnos. Es el manual. La fe. Otra arma. La fe. ¿Cómo la identifica Dios a la fe? Fíjense. Dice, estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Qué dijo Cristo? Tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? Vestidos con la coraza de la justicia. Nosotros no tenemos una justicia propia, sino que nos es imputada, nos es puesta la justicia de Cristo. Calzado los pies con el Evangelio. ¿Ya? Sobre todo tomad el escudo de la fe. Es un escudo. Tu fe es un escudo.
Porque nuestra fe no está en una cosa, no está en una religión. Nuestra fe está puesta en Cristo. ¿Ya? Él es la roca que afirma nuestros pies, la fe, la justicia, ¿no es cierto? La verdad y la paz. Todas estas cosas son armas que Dios nos ha dado y debemos usarla en nuestra lucha diaria. Cada decisión que tú tomes, en cada decisión tiene que estar involucrada estas armas. Una de las cosas que he aprendido últimamente, ¿no es cierto?, es que nuestras armas tienen que ser más fuertes que las del enemigo. Aquí con Dios no existe el uso proporcional de la fuerza. Aquí nos dio Dios armas para destruir al enemigo. Esta armadura, como les decía, es de carácter espiritual. Cuando la Biblia nos habla de ser bautizados por el Espíritu Santo, ser bautizados, la palabra bautismo significa sumergido, ¿ya? En el caso del bautismo físico, cuando nosotros bautizamos a una persona en el bautisterio, es un símbolo de lo que se produce en nosotros al recibir a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos sumergidos en Él. ¿Ya? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Sumergidos en Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando uno acepta a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué pasa cuando tú te lavas las manos? ¿No es cierto? Las metes debajo del agua y las manos se recubren de agua, quedan limpias por lo que hizo el agua en nuestras manos. Nosotros estamos limpios por lo que hizo la sangre de Cristo en nosotros. La sangre de Cristo nos cubre, es nuestra propiciación. Por eso cuando Dios ve al pecador que se ha arrepentido, que ha creído en Cristo, lo ve a través de la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo ve? Justo, sin pecado, por la obra de la sangre de Cristo. Estamos, por lo tanto, revestidos de Cristo. Eso significa que nosotros nos debemos despojar de nuestra vida anterior. Se nos da una nueva vida. Esa vida anterior que estaba corrompida por deseos engañosos. Muchas veces esa vida anterior, cuando no nos despojamos de ella, cuando no la clavamos en la cruz del Calvario, es la que nos provoca problemas en esta nueva vida espiritual, porque ella es la que nos lleva a pecar. Pablo decía, porque lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Por su naturaleza pecaminosa, naturaleza que todos tenemos. Y mientras más nos entregamos a Cristo, menos fuerza tiene esa naturaleza en nosotros. Mientras más nos distanciamos de Cristo, más fuerza recupera. ¿Ya? En Efesios 4:22 se lee lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿no es cierto?, a lo que éramos antes de conocer a Cristo, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es la característica del viejo hombre? Dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre seguía el deseo de la carne y era por naturaleza enemigo de Dios, porque le daba el gusto a la carne. En Colosenses, capítulo 3, del 5 al 11, dice, hablando de esto mismo, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
Ahora, ¿cuáles cosas terrenales hay en nosotros? Lo que a Dios le molesta. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia. Y pone ahí que los malos deseos y avaricia dice que es idolatría. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la avaricia y los malos deseos pasan a ser los jefes. ¿Ya? Y si uno tiene un jefe, en lugar de que ese jefe sea Dios, tiene otro jefe, espiritualmente estamos hablando de idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice, para que no nos jactemos que nosotros no tenemos problemas, no. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así que si nosotros nos hemos apartado de esto, es por la gracia de Dios solamente, porque está en nosotros hacer todo esto. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué otras cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Vida vieja, hombre viejo. Vida nueva en Cristo, hombre nuevo. ¿Ya? Ahora, revestido del nuevo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De qué conocimiento habla? De esto. El hombre viejo, transformado por Cristo, se transforma en un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo se va renovando por el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. ¿Y dónde está esa voluntad? En la palabra. Hasta el conocimiento pleno, dice, donde no hay griego ni judío. Para Cristo, para los que están en Cristo no existe esa diferencia entre judíos y griegos. Ni circuncisión ni incircuncisión, que tienen que ver con el pacto antiguo. Ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. En Cristo somos iguales, está diciendo ahí. Así que tenemos que aprender a despojarnos de lo malo, del viejo hombre. Y eso lo podemos hacer porque estamos revestidos de Cristo. ¿Ya? Nos vestimos porque tenemos una nueva vida. Y en esta vida somos como Cristo. Debemos imitarlo a Él. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. ¿Ya? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué nos tenemos que vestir? Dice, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios le enseñó a Pedro que tenía que perdonar 70 veces 7. Es decir, no había límite para el perdón. Así nos perdonó Dios a nosotros. Y sobre todas estas cosas revestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así actúa el cristiano. ¿Ya? De esa manera
estamos venciendo. De esa manera estamos venciendo al enemigo. Efesios 4, versículos 23 y 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, esta es una instrucción continua. Esto es no solo para ir a la iglesia, sino que es algo que tenemos que hacer todos los días, en cada momento. ¿Ya? Otro versículo, Romanos 14:14. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La Biblia dice que todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Dios te da a ti esa capacidad de discernir. ¿Ya? Pero nada, dice aquí, es inmundo en sí mismo. ¿Se acuerdan ustedes cuando en un éxtasis, ¿no es cierto?, Dios le enseña a Pedro que vaya a predicarle a Cornelio, que era un gentil, y Pedro como judío decía que el gentil era inmundo. Y Dios le muestra, bajando una sábana desde el cielo, animales de todo tipo, limpios e inmundos. Y le dice Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, ¿cómo? Si esto es inmundo. ¿Y qué dice el Señor? No llames inmundo lo que Dios limpió o lo que Dios santificó. La Biblia dice que todas las cosas, dice no hay nada inmundo en sí mismo. Pero para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, absténgase. ¿Ya? Pero esto es una instrucción continua para hacer lo que Dios manda. Y la fuente de la armadura es Dios mismo. Dios mismo. Incluso Dios usa esta armadura. Fíjense, en Isaías 11, del 1 al 5, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en el capítulo 59, del 15 al 17, dice, escuchen bien, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos. Dice, porque pereció, ¿qué cosa? Pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Si Él ocupa esa armadura y nos la entrega a nosotros, es porque sabe que funciona. Y nos dice que tenemos que tomarla. Por último, la victoria, el último punto, ¿no es cierto?, en esta guerra espiritual. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, hermanos, la Biblia nos dice que la victoria en esta guerra espiritual
no solamente es posible, sino que ya es nuestra en Cristo. Tenemos la victoria en Cristo. Tenemos que recordar que Jesús venció a este enemigo en la cruz del Calvario. ¿Ya? Y Él nos ha dado su poder y su autoridad para vencer en esta lucha espiritual que estamos enfrentando el día de hoy, hermanos. Yo no puedo ver lo que va a pasar en 2 años más. Ni en 3 años más, ni 4 años más. Pero sé que las cosas van a ir de mal en peor. Puede llegar el momento en que esto nos afecte directamente como Iglesia Bíblica Bautista de Las Condes. Pero hermanos, es entonces que debemos confiar nosotros en Dios como la fuente de nuestra fortaleza. ¿Ya? Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos va a ayudar en los tiempos de angustia, en los tiempos de tentación, en los tiempos de desesperación. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Hebreos 4:15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el consejo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Pablo estaba siendo atormentado por Satanás, el Señor Jesucristo le respondió: bástate mi gracia, ¿no es cierto? Ahí en 2 Corintios 12, 7 al 9. Y Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Somos frágiles, no somos superhombres, pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Ya? Para concluir, esta es una guerra espiritual, hermanos, que se está librando ahora en nuestras vidas. Hay toda una guerra cultural. Le dicen guerra cultural. Pero, hermanos, es una guerra que se está batallando en un sentido espiritual. Todo esto tiene que ver. La Biblia nos habla del gobierno del anticristo, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de este personaje que va a aparecer. La Biblia nos dice que viene un período que se llama la tribulación, la gran tribulación. Como bautistas creemos que nosotros vamos a ser arrebatados antes de que se presente el anticristo. Todo esto tiene que ver con cosas espirituales, pero este nuevo orden que se hace ver como algo muy terrenal tiene que ver con el ámbito espiritual, porque es lo que está planificando el camino hacia esta tribulación. El anticristo, la palabra anticristo significa todo lo que es contra Cristo. Y si ustedes ven el mundo de ahora, todo está siendo en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha dicho. Fíjense, nuevamente, si tienen tiempo de ver lo que significa la Agenda 2030, todo está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Así que es algo real y estamos viviendo este tiempo y nosotros tenemos que enfrentarlo. Yo les decía recién, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo el que exija razón de la esperanza que hay
en nosotros, ¿ya? Debemos reconocer al enemigo y sus tácticas, ¿ya? No subestimarlo, no subestimarlo. Hoy en día muchos subestiman las cosas que están pasando. No hay que subestimar al enemigo. Hay que usar las armas que Dios nos ha dado y confiar en la victoria que tenemos. Así que Dios nos ayude, hermanos, a estar firmes en la fe y a vencer en esta guerra espiritual. Lo último, recordemos las palabras de Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8. Pablo dijo al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Después de eso, Pablo fue decapitado. Pero él tenía esa confianza. Y no nos olvidemos, la vida no termina con la muerte física. Nosotros tenemos vida eterna, ¿ya? Por lo tanto, a estar firmes en la fe. Les pido que por favor inclinen sus rostros. Y en la casa, quizás tú que has escuchado este mensaje, no te has dado cuenta de lo que está pasando. Pero se acaba el tiempo. Aún hay tiempo de que tú te pongas a cuenta con Dios. Aún hay tiempo de que tú le digas al Señor que tú reconoces tu pecado, que tú reconoces que necesitas a Jesucristo como Señor y Salvador. El día en que tú lo hagas, el día en que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, vas a ser transformado, vas a ser una nueva criatura en Cristo. Una nueva vida se te va a entregar y se te van a dar las armas para poder batallar en contra de este enemigo. Estamos viviendo en un sistema que la Biblia lo llama el sistema del anticristo. En el mundo se le dice nuevo orden mundial. Pero Dios te da a ti las armas si es que quieres entrar al ejército del Señor. Si tú aceptas a Cristo, Dios te da la salvación. Te acepta como hijo, te adopta y llegas a ser un soldado de Jesucristo y recibe las armas para combatir esta batalla. Ojalá que tú tomes esa decisión. El que tiene a Cristo tiene la salvación. El que rechaza a Cristo, dice la Biblia, está condenado. Tú eliges. Dios te dio a ti el libre albedrío. ¿Qué decisión vas a tomar? Solamente tienes que acudir a Él en privado, pedirle perdón y recibirlo como tu Señor y Salvador. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Damos gracias por la claridad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos. Ayúdanos, Señor, a ocupar las armas que tú nos has dado, a ponernos, Señor, esta armadura y a luchar y a estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.